Extiendo la mano y voy palpando cada vez más lujosos libros para ignorantes. El más preclaro ejemplo quizás sea el Ramayana, con I latina, de Ediciones Atalanta, que la editorial presenta así. Arshia Sattar, que firma un prólogo extraordinario, quizás el mejor texto introductorio a este poema épico disponible en nuestra... Ah, bueno, claro, eso reduce la competencia. El mejor texto introductorio a este poema épico disponible en nuestra lengua. Aunque con que Borges escribiera un poco sobre el Ramayana, ya creo que no, la cosa no sale. Ha aligerado el texto original de repeticiones y anoto yo, y sin embargo en esta presentación ya se carga con la repetición de la palabra texto. Ha dicho, quizá el mejor texto introductorio ha aligerado el texto. Ya ha salido dos veces la palabra texto y dicen que se han comido repeticiones. De florituras estilísticas sigue la nota, de interpolaciones espúreas. Sí, así lo pone. Espúreas por espurias, esa hipercorrección tan apreciada por nuestros catetos universitarios y políticos. Y sigue la nota, y de errores de transcripción, y lo ha adaptado con sensibilidad y maestría al lenguaje contemporáneo para que pueda leerse ahora con la misma emoción con que se hacía cientos o miles de años atrás. Miles, miles, bueno, no del todo, porque hay gente que da como fecha, yo no lo creo, pero hay gente que da como fecha el 300 después de Cristo. Entonces, a mil no... A miles no llegaría, a 1000 y un poco sí, pero... No, yo creo que lo feché en mi presentación como aproximadamente el 300, pero antes de Cristo. Pero miles y 10.000 años, no nos pasemos. ¿Cuántos miles? Seamos un poco más precisos. Y además, dice, se leía. Bueno, se aprendía de memoria más que leerse. Es decir, que hace mangas y capirotes con el traído y llevado texto, y que la versión de esta, es lo que dice la editorial, catedrática de lenguas y culturas asiáticas de la Universidad de Chicago, uno de esos títulos engañosos de los que ya se reía Max Müller al ver cómo le escribían pidiéndole traducciones de una infinidad de lenguas, pensando que él, en atención al nombre de su cátedra, dominaba un omniabarcante monstruo llamado idioma oriental. Pues entendemos que esta traducción no se parece a la traducción de Robert Goldman, la traducción de Robert Goldman y Sally Sutherland Goldman de la Universidad de Princeton, que es la que deberíamos seguir en España, toda vez que renunciemos a tener una propia, a pesar de que sí tenemos sánscritistas como Óscar Pujol, que ha hecho traducciones para Atalanta, o Chantal Maillard, de cuya reseña en El País, que no puedo ver porque es de pago, la editorial extracta no un elogio a la traducción, sino al poema, que empieza diciendo versiones cultas o populares, íntegras o resumidas. La historia de Rama vive en la mente de todos. Es difícil no ver que la de Atalanta es una versión popular y resumida. Pero su mayor defecto no es ese, sino el que queda patente desde la portada, con esa I latina en lugar de la Y que debería haber, y que nos devuelve a tiempos anteriores a los de Roberto de Nobili. El acuerdo internacional sobre la transliteración del sánscrito en alfabeto latino fue un gran logro sobre el que esa I latina de la retraducción castellana escupe inmisericordiamente. Bueno, podríamos ampliar la metáfora con otros fluidos, pero bueno, creo que se entiende. La editorial Penguin también hace alguna de pópulo bárbaro, como prescindir de los signos diacríticos en la edición de las traducciones sánscritas de Vivek de Broglie, o querer convertir en definitivas las traducciones parciales del persa de Dick Davis, y aún más definitivas cuando en posteriores ediciones le da por traducir algunas páginas más, y entonces la edición definitiva pasa a ser la edición aún más definitiva, porque le ha dado por meter ahí más páginas que había pasado de traducir antes. Pero no ha hecho algo tan grave como cambiar a su placer y por su santa voluntad un sistema aceptado por todos, con la única consecuencia de introducir la confusión en la lectura.
Lo mismo que está haciendo Federico Corriente Córdoba en el diccionario de la Real Academia al sustituir el sistema de la revista Al-Ándalus por el suyo propio. Y lo mismo que ahora, no por soberbia y fantasía, sino por ignorancia, ocurre en la edición de Alianza del curso de Lingüística General de Saussure en traducción de Amado Alonso, en la que, a diferencia de la de Losada, desaparecen los signos diacríticos del sánscrito, razón por la cual yo he visto a profesores de lingüística y de otras disciplinas afines explicar que el cognado del latín genus en sánscrito es ganas en lugar de jana. No es responsabilidad de las editoriales, sino de la crítica literaria en los periódicos, entendida siempre como una teletienda, a diferencia de las revistas académicas, en las que, aunque esto también pasa frecuentemente, sí es dable escarbar con inquina todos los errores que contiene un libro. El que nuestros letraheridos crean que el último autor decadentista austrohúngaro, editado en Acantilado o en Libros del Asteroide, es la cima de la literatura universal, una lectura imprescindible, obligatoria, necesaria, perentoria, urgente, de emergencia, que ya viene con la sirena puesta para hacer frente a la alerta de que ya no nos puedan llamar intelectual. Un buen ejemplo fue, de la noche a la mañana, la trilogía transilvana de Banfi. Libros del Asteroide, para promocionar El Reino Dividido, extractó esta línea de la reseña de Darío Jaramillo de El País. Una de las mejores novelas húngaras de la primera mitad del siglo XX. Esta afirmación tan específica está muy lejos de lo que han empezado a creer sin reserva los adeptos a las revistas literarias no académicas, por más que las académicas también estén sujetos a los mismos prejuicios del día, y aún a otros peores. Pero para quien conozca El viajero y el claro de luna de Serb de 1937 o Un viaje alrededor de mi cráneo de Carinti de 1939, está también muy lejos de ser verdad. Con el lento y retozón caminar de los días, que se hace lentísimo cuando nos dan la turra, cada vez más letraheridos se caerán del caballo, como en los cuadros que pintan la conversión de San Pablo, y nos dirán que el autor fundamental de Occidente es Detlef von Lilienkron, o Hugo von Hofmannsthal, o Eduard von Keyserling, o Fritz von Hetmanowski Orlando. Pero aunque todos estos autores están bien, de hecho José Guillermo García Valdecasas reivindicaba un mejor lugar en el canon alemán para Eduard von Keyserling, hay que saber, en primer lugar, que ningún autor es imprescindible. Como decía Miguel Delibes, para escribir un buen libro no considero imprescindible conocer París ni haber leído El Quijote. Cervantes, cuando escribió El Quijote, aún no lo había leído. En segundo lugar, hay que saber que nada es único. Buen ridículo haría quien, cayéndose del caballo, pero no del guindo, presentara como algo originalísimo la Prozegovina Blavatsky de Wolfgang Hildesheimer, sin conocer la Sildavia y Borduria de Hergé, la Magrebinia de Gregor von Retzori, la Tagokai de Fritz von Hetmanowski, Al final, con estos nombres austrohúngaros hay que hacer de vez en cuando una pausa. De Fritz von Hetmanowski Orlando, Kakanin de Robert Musil, Orbajosa de Galdós, Vetusta de Clarín, Plasons de Solá, etcétera, etcétera, etcétera. O quien quisiera tener a Banfi como santo patrón de las sagas familiares, sin saber que antes estuvo Roger Martin Dugard, y antes Federico de Roberto, y antes Zola. Pero el letraherido estándar es incapaz de ver si no es por la rendija de las últimas novedades editoriales. Ignorará que puede encontrar a Martin Dugard en librerías de viejo, en la edición de Aguilar, y negará a de Roberto su plaza en la historia de las sagas familiares porque él solo conocerá la traducción de los virreyes en Acantilado y no el resto del ciclo. Y alguien dirá, esto es una hipótesis. No, esto me ha pasado. Esto me ha pasado. Cuando alguien me alababa a Banfi y yo decía que antes había que leerse a de Roberto, me ha dicho, sí, yo leo a de Roberto, pero estamos hablando de sagas familiares. Y me ha enseñado la edición de Acantilado, porque no sabe
que Los Virreyes pertenece a un ciclo de novelas, porque Acantilado parece ser que no se lo ha dicho. Y este señor escribe libros de texto. Aquí alguien objetará que me estoy sirviendo... Claro, por supuesto, me he adelantado. Es que me objetarán que me estoy sirviendo de la falacia del hombre de paja, que fue la misma sensación que tuve al leer el relato de Los acertijos de Saldaña de José Guillermo García Valdecasas. Le comenté a García Valdecasas que las manías universitarias que ridiculizaba resultaban demasiado exageradas e inverosímiles. Lo inverosímil en una obra literaria suele provenir de que el autor sea poco inteligente o de que lo que cuente sea verdad, y en este caso, como no podía ser de otra manera, se trataba de lo segundo. Todo lo ridiculizado procedía de la vida real, si es que a la vida universitaria se le puede llamar real, y aún se había quedado corto, porque un pasaje crucial dependía de que un catedrático especialista en los siglos de oro interpretase la palabra contrahacer como deshacer. Al leerlo me pareció inaceptablemente inverosímil y que hacía saltar los engranajes de la ficción. Sería como no saber que luego no significaba en el siglo XVII después, sino ya, o que puesto no significaba porque, sino aunque, nociones elementales que Gerardo Diego advertía a los docentes desde la prensa. No podía existir un catedrático tan ignorante, aunque se esforzara. Pero luego recordé que el catedrático Dámaso Chicharro Chamorro hizo exactamente la misma mala lectura y le dedicó una nota extensamente ridícula en el libro que era su máximo orgullo, su edición ecdótica de las moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús en Biblioteca Nueva. Igualmente, pues ya digo que no me he inventado que me hayan afeado esto, sino que ha sido un autor, ha sido un letraherido que escribe libros de texto para bachillerato, el que me ha afeado con la soberbia de la que nunca se baja, que le reprochara desconocer la saga familiar de Roberto. Y ya digo, me ha mandado una foto de la edición de Los Virreyes de Acantilado, mostrándome a la vez que es un obediente comprador y un mal lector, porque aunque no tengo esa edición, en algún lugar, digo yo, se dirá que pertenece a un ciclo, aunque Acantilado está lanzando muchas cosas incompletas, como el epistolario completo de Petrarca, pero sin el texto en latín, con lo cual queda obviamente incompleto. Bueno, ya lo comenté cuando me lo comentaron mis oyentes. Acantilado ha sacado la edición del epistolario completo de Petrarca, y yo dije, pero viene solo en castellano, ¿cómo se les ocurre? Como el profesor Frink, cuando le dicen que en la próxima película de Mel Gibson no habrá Fluber. Sin Fluber, ¿cómo se les ocurre? Sin latín, ¿cómo se les ocurre? Mientras que en Italia se siguen editando y vendiendo muy bien ediciones bilingües, no solo de poesía, sino de filosofía, ensayo, teatro y todo tipo de prosa, ninguna editorial asumiría hoy día en España el riesgo de hacer lo que hacía Bosch, me entiendo, editorial Bosch, porque supongo que serían catalanes, ¿no? No sé si es... La verdad es que no sé si los clásicos bilingües de la editorial Bosch o Bosch eran Bosch o Bosch. Yo he visto a una librera intentar en vano vender una antología de poesía francesa bilingüe a un cliente que no quería el texto francés. ¿Eso para qué lo quiero yo? Que si yo no sé francés, ¿para qué quiero yo eso? Pero si viene en español también. Que eso yo no lo quiero para nada. No quiero el texto en español. Yo lo que quiero es el texto en español. Pero si viene en español también. No, eso es muy caro para nada. Pero si no vale más por venir en francés. Que yo no lo quiero en francés, que lo quiero en español. Lo he visto. Don Santiago Ramón y Cajal, en sus Reglas y Consejos sobre Investigación Científica, los tónicos de la voluntad, dice que la lista de los aptos para la labor científica es mucho más larga de lo que se cree, y se compone no sólo de los talentos superiores, de los fáciles, de los ingenios agudos, codiciosos de reputación y ansiosos de ensalzar su nombre a una obra grande, sino también de esos entendimientos regulares, conocidos con el dictado de mañosos por la habilidad y tino con que realizan toda obra manual, de esos otros dotados de temperamento artístico y que sienten con vehemencia la belleza de las obras de la naturaleza, en fin, de los meramente curiosos, flemáticos, cachazudos, devotos de la religión de lo menudo y capaces de consagrar largas horas al examen del más insignificante fenómeno natural, podríamos decir,
de los papamoscas o de los bufanúos o de los que están ahí mirando una pared o ven una célula y se imaginan muñecajos en su cabeza. Sigue don Santiago. La ciencia, como los ejércitos, necesita generales y soldados. Aquellos conciben el plan, pero estos son los que positivamente vencen. Que no por modesta deja de ser altamente estimable la colaboración de los perfeccionadores y confirmadores. Gracias a estos obreros del progreso, la concepción del genio adquiere vigor y claridad, pasando de la categoría de símbolo abstracto a realidad viva, apreciada y conocida de todos. Hasta aquí don Santiago. Salvo en muy contados casos, como el del ejercicio de la paleografía, esto, después de una herramienta electrónica como el CORDE, después de que una herramienta electrónica como el CORDE pueda hacer concordancias y papeletas lexicográficas de toda la biblioteca digital de la Real Academia Española en cuestión de segundos, hace que lo que ha dicho don Santiago no sea de aplicación para las letras. O sea, claro, para los paleógrafos, que tienen que tener buen tino y muchas veces confunden una T con una R. Es decir, muchas veces cometen errores que podría cometer también una máquina. Pero en general, ya lo digo, esto no es de aplicación para las letras. Esto de los soldados, no. E incluso el ejercicio de la paleografía será sustituido por las inteligencias artificiales, y ya está pasando, en cuanto a herramientas como Transcribus acaben perfeccionándose. O sea, no creo que haya excepciones. Ya no habrá sitio para los intelectos regulares en las letras. En las ciencias, cualquier inteligencia regular que anote datos minuciosamente puede descubrir una estrella o una nueva especie de insecto, pero en las letras ya no hay espacio para los mediocres. En realidad nunca lo hubo, como demuestra la definición de la palabra aceituní en el diccionario de autoridades, en la que los académicos se limitaron a sacar una papeleta de una traducción sin tener la inteligencia suficiente como para darse cuenta de que había que contrastar el texto traducido. Pero ni siquiera tuvieron en cuenta el contexto del que se sacaba la línea de la papeleta. Y aun Rafael Lapesa, quien sí supo lo que significaba aceituní en ese contexto, creyó toda su vida que, como sostenía Menéndez Pidal, la reina católica inventó la expresión buen gusto, cuando de lo que hablaba era de buen gesto, y Pidal leyó una edición con una errata. O que, como también sostenía Menéndez Pidal, canoa viene del taíno, como si no hubiese demostrado suficientemente Leopoldo Lugones que viene del latín. Para saber de letras es preciso saber muchas cosas e inteligencia para coordinarlas. Cuando las universidades sacan plazas para expertos en la literatura femenina castellana de la primera mitad del siglo XVII, lo más probable es que estén cometiendo un fraude de ley, fingiendo que sacan a público concurso una plaza que tiene nombre, apellido y código postal. Y si ingenuamente esperan obtener un verdadero experto, si de verdad quieren un experto, o más bien experta por aquello de la diversidad, que tiende a que no haya diversidad, están malversando caudal público, porque no se puede ser experto en literatura castellana del siglo XVII sin ser experto en Séneca, experto en Horacio, experto en Plinio el Viejo, experto en Plinio el Joven, experto en Donato, experto en Petrarca, experto en Jordi de Sant Jordi, experto en Tasso, experto en Fray Antonio de Guevara, experto en Pedro Mejía, experto en Francisco de Holanda, experto en Marino, experto en etcétera, 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 etcétera. Estudios todos que no son de literatura femenina castellana de la primera mitad del siglo XVII, pero sin los cuales estos no se entienden. Puedo poner un ejemplo. En la universidad, un supuesto experto en literatura renacentista española se descolgó una vez con una interpretación absurda del verso de San Juan de la Cruz de Cuevas de Leones enlazado, relacionándolo con la heráldica, con la numismática, con la vexilología, con el sistema monetario y no sé con qué de porradas más. Intenté explicarle que San Juan de la Cruz estaba simplemente traduciendo el Cantar de los Cantares de la Vulgata de San Jerónimo, lo que hacía aún más ridícula la lectura propuesta por algunos ignorantes, y que él no veía mal, de Cueras de Leones enlazado.
Pero no dio su brazo a torcer. Los textos no son unívocos, decía, y todas las interpretaciones son posibles, como dicen todos los que no saben leer. En efecto, los clásicos son clásicos, entre otras cosas, porque ofrecen muchas lecturas, pero para hacerlas hay que saber leer. Para pasarse a la exégesis moral, alegórica y anagógica, primero hay que entender el sentido literal, y alguien que duda entre cuevas y cueras, donde no hay duda posible, obviamente, no lo entiende. Otra vez salió este profesor, salió hablando con este profesor, salió con este profesor la cuestión del desconocimiento de las lenguas clásicas en España. Y puse como ejemplo que la directora del Museo Antropológico Nacional me respondiese a una queja por un error en un nombre sánscrito, que para mí es una lengua de las clásicas, es una lengua clásica, y si alguien no enumera el sánscrito con el griego, el latín, el hebreo y el árabe, las lenguas clásicas se quedan cojas. Bueno, también podemos hablar del maya, pero eso es más difícil. Quiero decir, es mucho más difícil leer el maya clásico. Así que menos lobos, claro, dejémoslo en sánscrito. Bueno, por supuesto está el chino clásico, que también presenta dificultades de lectura, y está Karl Green haciendo lo que puede. Pero en este caso, en concreto, en el Museo Antropológico Nacional, la directora me respondió a una queja por un error en un nombre sánscrito en una cartela nada difícil, y que podría muy bien haber puesto en castellano si no sabían sánscrito, porque el nombre no era otro que el de Buda. Se puede poner en castellano perfectamente un Buda de... No, pero ellos tenían que ponerlo en sánscrito. Pues me contestó la directora con una carta en la que volvía a escribir mal el nombre, aunque con una falta de ortografía nueva, una falta de ortografía distinta, diciendo que no había ningún error en esa cartela. No hay ningún error en la cartela del Puda. El profesor me dijo que yo tenía que estar equivocado. Claro, por supuesto, porque la directora del Museo Antropológico Nacional era una gran amiga suya y una intelectual muy válida. Tengamos en cuenta que esa es la vía por la que se juzga el valor de los expertos en todas las disciplinas de letras, ya que juzgan quienes no son expertos, y ya se considera un experto a quien ha escrito un libro sobre la materia, aunque este no se pueda tocar ni con un palo, y experto de impacto al que se ve citado en revistas extranjeras con no sé qué cosa de cuartiles y quintiles, sin importar que sea para ponerlo a caer de un burro. La literatura renacentista de carácter religioso en la España meridional durante la segunda mitad del siglo XV por las mañanas de los lunes, martes y jueves, o antropología cultural, son estudios tan completos, porque no dejan de ser humanidades, aunque se los intente acotar de manera ridícula, que resultan tan imposibles como que Aquiles alcance a la tortuga en la hablilla de Zenón de Elea, por lo que un buen estudio de las letras solo será posible por parte de quien tenga modestia, curiosidad y conciencia de sus propias lagunas, que en general equivalen a toda la superficie acuosa de la Tierra. Tengamos en cuenta que no solo somos analfabetos en la inmensa mayoría de las lenguas antiguas y modernas que existen, sino que ignoramos hasta el nombre de casi todas ellas. Estando una vez preocupado por haber pronunciado mal la fricativa lateral alveolar sorda del náhuatl, efectivamente, a mí me sale decir náhuatl, pero que hay un momento que es sorda. No se debe decir náhuatl, se debe decir náhuatl. Una sorda. Pues me metí en Wikipedia para escucharla, como ya hice, ciertamente sin llegar a ninguna conclusión válida con aquellos dos sonidos sánscritos que en las ediciones de Penguin acaban confundidos en la grafía SH. La Wikipedia español nos recibe diciendo que la fricativa lateral alveolar sorda es un sonido consonántico usado en varios idiomas, como por ejemplo groenlandés, navajo, chukchi, nórdico antiguo, avaro, galés, xhosa y zulú. Lo primero que me sale decir, aparte de que no tengo ni idea de lo que es el chukchi, es será avaro y no avaro. Pero es que el avaro es una lengua distinta del ávaro. Y ya si nos metemos en la Wikipedia en inglés, donde están listadas todas las lenguas que tienen la fricativa lateral alveolar sorda, no se me ocurre una reacción más madura que echarnos a llorar.
Las primeras son el circasiano occidental o adigués, el Ahtna, el avaro, el basai, el berberisco cenete de Ait Segruchen, el brahwi, el bunun, el burapavir, el yupik del centro de Alaska, el